Yo les puedo asegurar que esta presidenta no solamente quiere cuidar el medio ambiente porque sea elegante o snob decirlo. Lo quiero hacer por propia seguridad, porque si se derriten los glaciares, mi casa desaparece. Estaba muy preocupada ahora porque está por romper el glaciar, pero afortunadamente el nivel del Brazo Rico todavía está a un nivel aceptable. Y también en otro lugar, en otro pueblo, si hay diputados de Santa Cruz de la oposición, también van a decir que estoy contando exactamente la verdad. San Julián, que está en el otro punto de Río Turbio. Esta mitad de la provincia es un pueblo costero. Allí se celebró en Puerto San Julián, dicen, la misa más antigua de todo el continente. Creo que fue Magallanes el que dicen que se celebró allí la primera misa por el 1500, por ahí. Puerto San Julián era un pueblo que, como todos los costeros, era prácticamente donde salía la lana, que era el único producto, o carne ovina, el único producto que se producía en la región patagónica. Cuando vino el volcán Hudson fue una de las poblaciones que más sufrió porque estuvo durante 2 o 3 años tapado prácticamente por las cenizas. Durante la convertibilidad la lana valía nada. Yo me acuerdo que desde el gobierno provincial subsidiamos 30 centavos por kilo de lana a los productores de hasta 30.000 kilos por año. Y me acuerdo que también había pintadas. Santa Cruz es una provincia muy pintadora y muy militante, muy politizada. Y me acuerdo que cuando íbamos a festejar los aniversarios a ese pueblo que languidecía, también había pintadas que decían: el último que se vaya, que apague la luz. No me voy a olvidar nunca porque me lo habían pintado frente al mástil donde teníamos que estar parados Kirchner y yo, él como gobernador y yo como senadora o diputada. Comenzó el emprendimiento de Cerro Vanguardia, que es un emprendimiento de oro y plata, como ustedes saben, y asociados con la empresa testigo minera provincial pública, logramos que realmente se llevara a cabo una explotación en donde se cuidaran y se respetaran todos los cánones del medio ambiente. Se hizo a cielo abierto y ahora se está haciendo en forma subterránea porque han encontrado una veta. Si Cerro Vanguardia no existiera, hoy San Julián sería un pueblo fantasma. Hay que aprender a conocer al país en su totalidad y hay también que exigirle a las empresas, el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en las propias comunidades. Lo vamos a hacer y vamos a trabajar, pero sabemos que es una importante fuente de recursos para las provincias, para sus habitantes, para el país, pero además, porque cuando uno ve a los países más desarrollados del mundo y que a diario te refriegan por la cara aquí en la Argentina, que son mejores países que nosotros, desde los editoriales, desde la televisión, nos comparan con Australia, nos comparan con Canadá, nos comparan con Estados Unidos, nos comparan con Chile. Son países absolutamente mineros y donde, por ejemplo, en Chile 1/3 de sus ingresos es minero. Por eso esta doble moral o esta doble vara para medir o esta forma de hacer oposición de cualquier manera. Hay derecho a ser opositor, hay obligación de ser opositor, pero hay que ser opositor en las cosas que se hacen mal, no en las cosas que le hacen bien al resto de los argentinos. Y debemos exigir, en este caso, que las empresas también dejen parte de sus inversiones en la Argentina, con el cuidado del medio ambiente, como lo hemos hecho en Santa Cruz. Si hemos podido en Santa Cruz, se puede hacer en todo el país. Quiero referirme ahora a dos temas. Uno que es una tragedia. Fue una tragedia la semana pasada, exactamente no este miércoles, sino el miércoles anterior, y que fue la tragedia de Once. Y también a otro que no fue una tragedia, sino que fue un episodio bochornoso
en el día de ayer. Uno referido, el primero, a los trenes y el otro referido a los subtes, porque también integra parte de la inversión argentina y de la historia argentina. Esta legislatura, más que ninguna otra, esta Asamblea, sabe de la emergencia económica que venimos prorrogando, inclusive en materia ferroviaria, desde el año 2001 y en el año 2002, que se dictó en el marco de la emergencia económica general, que ya se había dictado en el 2001, se declaró mediante ley 25.561, se determinó en el año 2002, mediante el decreto 2075, la emergencia ferroviaria. Hoy, todavía sancionado por el Parlamento, estamos en el marco de la emergencia ferroviaria tratando de dar respuesta a la problemática de un sector que también, hay que decirlo, no empezó ni siquiera con ramal que para, ramal que cierra. Sería fácil echarle la culpa, pero no sería cierto. Esto empezó en los años 60, con el Plan Larkin, que fue un plan global también, de sustituir una forma de transporte que había sido los ferrocarriles hasta ese momento, por otra forma de transporte que era el transporte automotor. Esto se acentuó durante la década de los 90. ¿Pero por qué se acentuó durante la década de los 90? Entre otras cosas, hubo varias causas concurrentes de las cuales tendremos que hablar seria y responsablemente todos. Una de las causas fue el abaratamiento del petróleo. El barril de petróleo en el año 1998 llegó a estar a $9 el barril. Me acuerdo como si fuera hoy, porque para poder pagar los sueldos en la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que era su gobernador, tuvo que traer fondos del exterior que tenían el fondo de las regalías hidrocarburíferas que habíamos cobrado todas las provincias petroleras, traer dinero del exterior porque con los ingresos de la coparticipación, de las regalías, de los tributos provinciales no alcanzaba para cubrir la masa salarial provincial. Barril de petróleo, $9. Se entiende entonces que se haya privilegiado el transporte automotor porque era barato. Pero hoy tenemos el barril de petróleo por arriba de los $100. Y de petróleo vamos a hablar más tarde. Estamos hablando ahora de los trenes. Y quiero decirles que es importante recordar que en esas previsiones del decreto de aquella oportunidad se decretó la suspensión de los incrementos tarifarios, la obligación de presentación por parte de los concesionarios de un plan de emergencia, el pago de subsidios y garantizar la aplicación de los convenios colectivos de trabajo, porque también debemos decirlo, mientras la tarifa en el año 2001 promedio era de 0,95, él la mantuvo a 0,95 durante toda su gestión. En la gestión mía subió de 1,10 la mínima. Los convenios salariales de los trabajadores de ferrocarriles y subtes superaron los 600 y pico % de variación salarial. No estoy haciendo ninguna crítica, estoy simplemente determinando la ecuación económica entre costo de tarifa y costo operativo a través de masa salarial únicamente, sin pasar al tema combustible. Estas cosas hay que discutirlas seriamente, sin demagogia y para no tratar de ganar 2 centímetros de diario o 2 minutos de televisión, que ya se los dije varias veces, dura muy poco y finalmente a la hora de la verdad no sirve para nada, no cuenta. Quiero también recordar que se dio un proceso de renegociación en la UNIREM, creada no por nuestro gobierno, sino por el gobierno anterior, se hizo la UNIREM, y allí se aprobó, por ejemplo, y tuvo intervención la Auditoría General de la Nación, que depende, como todos ustedes saben, de este Parlamento, en la aprobación de los contratos, sin ninguna observación por parte tampoco de las comisiones bicamerales, de los trenes de carga. Eso es lo que hace a la renegociación de los trenes de carga. No sufrieron ninguna observación, fueron aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y también no sufrieron observaciones por parte de la Auditoría General de la Nación. Respecto de los ferrocarriles con transporte de pasajeros, no ya de carga, todavía siguen pendientes en la UNIREM los procesos de negociación
y en el año 2013 estableció como política de Estado la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Ustedes también saben que nosotros cuando hablo nosotros hablo del Parlamento, aprobamos, yo creo que todavía era senadora porque Néstor era presidente, cuando se aprobó con el modelo español la creación se sancionó la ley de reordenamiento ferroviario 26.352, que dividió la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado ADIF, y la Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado SOF. Que en este estado la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dictó la resolución 1770 del año 8 para que en orden al marco jurídico vigente nuevo, o sea, el Parlamento había modificado la estructura del sistema de transportes a iniciativa de un proyecto del Poder Ejecutivo, dividiendo la administración. Entonces se intimó desde la CNRT a que se presentaran los planes de mantenimiento. Con los informes del citado organismo correspondientes a los años 2008 y 2009, fueron tomados como insumos propios por la Auditoría General de la Nación. Yo quiero decirles, con todo respeto que me merecen todos los cuerpos y todos los órganos de la Constitución, que todos los insumos con los que cuenta la Auditoría General de la Nación, por lo menos en esta cuestión, provienen de la Administración Central y de los órganos descentralizados y de la CNRT. Nunca hubo una observación, nunca hubo una investigación y lo que es más, nunca hubo ningún pedido de rescisión notificado, por lo menos, al Ejecutivo de ninguna de las concesiones ferroviarias por parte de ningún organismo de control, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. Esto quiero decirlo porque en realidad los insumos con los que trabajan es fundamentalmente los informes que ha producido la propia CNRT, las multas que ha aplicado la propia CNRT y las observaciones que ha hecho la propia CNRT. Pero quiero pasar a la otra cuestión, a las inversiones, en trenes y en subtes. Contando con todo lo que hemos hecho y pagado en todo este tiempo. Porque, como lo dije el otro día en el tema de la bandera, ojalá pudiéramos tener todos los recursos del mundo para hacer todo al mismo tiempo, pero a mí por lo menos me ha resultado imposible. Y creo que a los que estuvieron antes que nosotros también, porque si uno mira lo que se hizo antes y uno mira lo que hicimos en estos 8 años y medio, con un mercado de capitales al mundo cerrado, con oposición y trabas en las ruedas, palos en la rueda todo el tiempo, la verdad, a lo mejor podríamos haber hecho mucho más y mejor, sin lugar a dudas, pero creo que hemos hecho bastante más de lo que se había hecho hasta que llegamos nosotros al gobierno. No es soberbia, es simplemente los números y los datos de la realidad. Quiero hablar en materia de trenes, pasajeros transportados, en materia de trenes, terminadas ya en el Mitre y el Sarmiento, 166 kilómetros de vías renovadas, con 157 unidades nuevas. En el Belgrano, voy a hablar de Sarmiento, Belgrano Norte, Urquiza, San Martín, Roca, Ferro Central y Belgrano Cargas. En total, hemos renovado 448 kilómetros de vía y comprado 553 unidades nuevas. En ejecución tenemos 757 kilómetros de nuevas vías y en coches nuevos 700 unidades a comprar. Total de inversión 7.631 millones hasta ahora y en lo que nos falta aún 13.591 millones. Si hubiéramos podido invertir más, sin lugar a dudas, si por ejemplo no hubiera tenido que pagar los 19.641 millones de dólares del Corralito, tendríamos los mejores trenes del país. Pero yo quiero decir algo también porque el otro día leí, ustedes saben que siempre digo que hago lectura militante de los diarios, no de todos.